Hola, ¿qué tal, estimados alumnos? Para descargar el formato de la unidad 5, ingresamos al foro de grupo, nos desplazamos a foro de trabajo unidad 5, nos desplazamos hacia abajo hasta donde está la entrada donde compartir el formato. Al final de la entrada vemos el vínculo de descarga, damos clic y descargamos el formato. Abrimos el formato, comenzamos escribiendo los datos de la portada, seguimos con los datos generales para elaborar el proyecto. Y en esta parte 5 del proyecto vamos a realizar lo siguiente. En el punto número 1, vamos a elaborar una tabla de especificaciones de los indicadores que nosotros definimos en la unidad 4. Vamos a describir cada indicador y cada meta propuesta en el plan de migración. En cada una de las columnas vamos a escribir lo que nos solicitan. Les compartí este ejemplo. Una vez que ustedes lo revisen y describan sus indicadores, van a poder borrar este ejemplo que les compartí. En la columna 1 tenemos que escribir aquí el indicador, es decir, tenemos que escribir la fórmula, qué es lo que vamos a determinar con esa fórmula y qué significa cada una de las variables que nosotros incluimos en la fórmula. En la columna 2 tenemos que escribir la meta a la que queremos llegar. Aquí vamos a describir la meta que se desea alcanzar. Por ejemplo, en la panadería se dice que actualmente los hornos se encienden de 4 a 6 veces al día para realizar la cocción del pan y nosotros pretendemos que los hornos se enciendan un máximo 2 veces al día para realizar la cocción del pan. ¿Cómo vamos a medir si se está logrando la meta o no? Con una tarjeta de registro y además todos los días se van a registrar en esa tarjeta la cantidad de veces que se encienden los hornos. ¿Quién nos va a proporcionar esa información? El encargado de la panadería y el auxiliar panadero. La frecuencia de medición. A ustedes, en este caso, les va a corresponder hacer una medición diaria, si es el caso de su meta, desde el 20 de noviembre aproximadamente o cualquier día de esta semana hasta el 8 de diciembre, porque recuerden que es cuando termina la unidad 7 y es donde ustedes ya debieran tener algunas conclusiones de la implementación. Aquí aparece la tabla en la que ustedes van a escribir su información. Recuerden que es suficiente con escribir 3 indicadores, 3 metas. Si ustedes lo hacen con 5 indicadores, 5 metas, no hay ningún problema, con gusto lo reviso. En el punto número 2, tenemos que describir el procedimiento para medir el progreso en el logro de las metas. Debemos tomar en cuenta los momentos que se definieron para recolectar los datos. Forzosamente debe quedar claro cuál es el orden en el que se tiene que llevar a cabo cada paso del procedimiento. Además, los pasos descritos deben ser coherentes con lo que ustedes señalan en la tabla de especificaciones. Les comparto este ejemplo que también deben borrar una vez que ustedes hayan hecho su descripción. En el ejemplo se nota claramente el procedimiento. Como primer paso se entregan las tarjetas. Segundo paso, el responsable de la medición llena la tarjeta. El tercer paso, el responsable del proyecto recibe las tarjetas. En el cuarto paso, el responsable del proyecto analiza los datos recabados. En el quinto paso, el responsable del proyecto hace los ajustes de las funciones. En el sexto paso, el responsable del proyecto elabora las conclusiones. Y en el séptimo paso, el responsable del proyecto presenta el plan de cambios. Ustedes tienen que ser específicos en la descripción que hagan con respecto al procedimiento que están siguiendo para medir el progreso en el logro de sus metas. Tercer punto, diagrama de flujo. Los diagramas de flujo ustedes aprendieron a hacerlos en una de las asignaturas anteriores, en especial en economía y crecimiento creativo. Si ustedes no recuerdan qué simbología se utiliza para el diagrama de flujo, en el formato aparece un vínculo, hay que abrirlo y hay que seguir las indicaciones para elaborar el diagrama de flujo. Aquí les comparto este ejemplo que hay que borrar una vez que ustedes lo hayan analizado. Como pueden ver en el diagrama de flujo, se utilizan 1, 2, 3, 4, 5 y 6 rombos que corresponden precisamente a
1, 2, 3, 4, 5 y 6 pasos del proceso que yo describí. El paso 7 corresponde al fin de mi diagrama de flujo, donde es que el responsable del proyecto debe presentar el plan de cambios en los procesos a la panadería para migrar a lo verde. Es importante que verifiquen que lo que ustedes escriben aquí corresponda con lo que ustedes describieron en cada uno de los pasos. En el punto número 4, los instrumentos o mecanismos para recolectar los datos. Nosotros ya mencionamos o describimos cuáles son esos mecanismos. La mayoría suele usar tarjetas, pero de acuerdo a las metas y a los procesos que ustedes han identificado, pues pueden utilizar otros mecanismos. En este caso, se elaboraron varias tarjetas. Les comparto uno de los ejemplos. En esta ficha de registro, colocamos como título la cantidad de veces que se encendieron los hornos, el nombre del responsable, que tiene que ser llenado con el nombre de la persona que esté encargada de llenar esa tarjeta, la fecha en la que tiene que hacer las mediciones, ¿sí? La cantidad que se encendieron los hornos cada día y observaciones. Punto número 5, entrevista. Le tienes que informar al entrevistado sobre lo que se ha estado haciendo para poder implementar el plan. Recuerda que se trata de obtener un acuerdo y aprobación total del interesado en migrar a lo verde. Realiza la entrevista basándote en las siguientes preguntas. ¿Me puedes decir cuáles son las metas y etapas del plan de migración a lo verde y sustentable que vamos a implementar? Esto habla del conocimiento que él tiene acerca de lo que se está haciendo. Es muy importante, ahora que van a empezar a medir, que él tenga claro para qué van a empezar a medir, qué es lo que van a medir y cómo le va a beneficiar a él, cómo le va a beneficiar en su proceso de migración a lo verde y sustentable. ¿Cuáles son los compromisos que se derivan del plan? Él debe tener claro cuál es la responsabilidad que tiene en este plan. Recuerden que la persona que están entrevistando se supone que tiene el poder de tomar decisiones en el negocio. Por eso decíamos que debe ser o el dueño del negocio o el encargado del negocio. ¿Estás de acuerdo con estos compromisos? Una vez que recuerden los compromisos, pues hay que volverle a preguntar que si sigue de acuerdo con esos compromisos. ¿Qué estás dispuesto a hacer para lograr las metas que establecimos en el plan? Recuerden que aquí estamos nosotros informándole a él lo que se va a hacer para medir las metas, los cambios que se tendrán que proponer en caso de que no se estén logrando y los compromisos que él está adquiriendo con ustedes. Entonces, ¿qué estaría dispuesto a hacer él para lograr estas metas? Recuerden que la entrevista no debe durar más de 5 minutos. Por último, van a pegar aquí el link del audio de la entrevista. Lo deben subir en un archivo MP3. Le deben dar acceso a todo público para que a la hora de que yo abra el archivo no me lo bloquee. Esto es todo lo que tienen que realizar en la actividad de la unidad 5. Cualquier duda, por favor escriban en el mensajero. Estoy pendiente. Hasta pronto, cuídense mucho.